Bueno, eso que explicaba recién, acá está escrito de manera mucho más rigurosa y utilizando el concepto de definición de derivada, ¿no? Que como recordamos utiliza un límite. Y fíjense que este dibujo pretende ser una superficie y esta línea que cruza, a ver si me habilito una lapicera, esta línea que cruza acá es una curva contenida en la superficie, que era lo que hablaba recién. Y este vector que está acá, es el vector tangente a la curva, y es el vector derivado, pero en una dirección. ¿Está bien? En una dirección. ¿Por qué? Porque este dominio que está acá, ven que esto es un U0. Bueno, hay que acordarse que el dominio de la función no está contenido en esta línea, sino que está en ejes cartesianos. Entonces, el incremento entre los valores del dominio no se da de manera lineal, el incremento no se da de acá para acá. No hay un delta X del cual hablar cuando llevamos hacia la definición de la derivada, sino que yo tomo, este es un punto del dominio, porque estoy en R2, este es otro punto del dominio, porque estoy en R2, entonces este será el incremento que generará, de alguna manera, un incremento que sería f de x acá, y acá fíjense que es f de x0 en la dirección de u0, este sería u0. ¿No? Este es un valor del dominio, este es otro valor del dominio, y yo me desplacé en una dirección. Entonces eso genera un desplazamiento en un orden, o como dice, no me quiero repetir en la palabra dirección, pero en una dirección de la superficie. Esto, ¿no? Esto que está acá. Este vector es el vector que yo intenté dibujar acá en el apunte, en azul. Y que si yo modifico la curva, se modifica el vector y por lo tanto se modifica la dirección. Bueno, bueno, y lo que está llevado acá es que, como este límite hay que aplicárselo, ven, a la función f, esta la conocemos, la definición de la derivada, ¿no? Es la función incrementada menos la función en el punto dividido el incremento. Pero como el incremento se da en un U0, es h por U0 el incremento. U0 siendo un vector del dominio. X0 es un vector del dominio también, de Rn. Entonces, ¿cómo se aplica este límite hacia esta función que es una función vectorial? Bueno, la función vectorial se expresa como subcomponentes, como esto que decíamos acá. A ver si lo tengo por acá. Acá. La función vectorial, ¿sí? La función que yo quiero aplicarle el límite, hay que aplicárselo acá. Entonces, el límite, igual que como se aplicaba en las funciones acá, ¿sí? En las curvas, el límite de f de t era el límite de f1 de t, el límite de f2 de t y el límite de f3. Vamos, dicho más vulgarmente, el límite se distribuye componente a componente. Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. El límite de la función en un valor del dominio será el límite de las subfunciones. Pero yo, ¿por qué quiero calcular este límite? Porque este límite es la definición de la derivada. Entonces lo que estoy queriendo decir, de manera no del todo prolija, es que la derivada de la función vectorial se calculará haciendo las derivadas de las componentes. La derivada en una dirección de la función f será la derivada en una dirección de la primera componente, la derivada de la dirección de la segunda componente en la misma dirección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta es la notación que usamos para la derivada. Bueno, de las derivadas direccionales, hay dos derivadas que son las usuales y son las que vamos a trabajar en realidad, porque el concepto de derivada direccional es más analítico que geométrico. Me voy a ir al gráfico acá, ¿no? Hay dos derivadas que a nosotros nos van a interesar, que son las derivadas en la dirección del eje X y la derivada en la dirección del eje Y, ¿no? ¿Qué me da si yo esto lo alineo con el eje verde y si esto yo lo alineo con el eje rojo? Esas dos direcciones, acá, esas dos direcciones, es decir, la derivada en la dirección, perdón, lo estoy explicando mal. No es que este vector, no lo puedo dibujar acá, a ver.
Acá lo voy a hacer. Donde tengo la fibra. Acá. Bien, yo tengo el dominio en R2 y la superficie en R3. ¿Está bien? Esta es mi superficie, una cosa espantosa. Bien, yo acá tomo un valor del dominio, acá tomo otro valor del dominio, genero un incremento en una dirección. Bueno, yo lo que quiero es tomar esta dirección y esta dirección. Las direcciones de los ejes. Bueno, eso se lo conoce como derivadas parciales. La dirección en el eje X, la dirección en el eje Y, ¿sí? y la dirección en los ejes coordenados. Bueno, esas son derivadas direccionales en una dirección específica, pero se conocen como derivadas parciales. ¿Está bien? Las derivadas parciales son estas derivadas de cada una de las componentes, ¿sí? Cada una de las partes que componen a la derivada de la función vectorial. Bueno, espero haberlo explicado claro, si no, espero después con los ejemplos se entiende un poco mejor, y si no, bueno, me vuelven a preguntar, ¿no? Lo volvemos a ver. Bueno, ¿cuándo una función es derivable? Bueno, vamos a abreviar toda la hoja de teoría que viene a continuación. La función, a ver acá, la función f de u y de b va a ser derivable si f1 es derivable, si f2 es derivable y si f3 es derivable. Es decir, la derivabilidad se aplica componente a componente, ¿no? Para que f sea derivable, sus componentes deben serlo. Y si f2 no es derivable en un u sub 0, no será f derivable en ese u sub 0. Y lo mismo que para las curvas. Todo eso para simplificar esto, ¿no? Una función es derivable en un vector si tiene derivada direccional en cualquier dirección. La función, esta función es derivable en un punto, vamos a acá. Esta función es derivable en A si absolutamente todas las derivadas direccionales existen. Si yo no puedo derivar para allá, y puedo derivar para los otros lados, pero para allá no, no es derivable. ¿Está bien? Es lo mismo que decir acá que en un u sub 0 no hay derivada. Bueno, ¿y cuáles son las propiedades de la derivabilidad? Bueno, algo que quizás valdría mencionar un cachito acá, es esta matriz de las derivadas, ¿no? Es la primera componente derivada en la primera variable, la primera componente derivada en la segunda variable, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, vamos a armarlo para esto, porque sin el aire no me van a entender. ¿Sí? Acá tenemos 3 componentes que derivar, y cada una en la dirección U y la dirección B, que serían las derivadas en la dirección de los ejes que había dibujado recién. Entonces esto me lleva a mí a tener, a ver, voy a tener que copiar y pegar, porque el símbolo derivada tengo. Acá. Este es el símbolo que nosotros usamos para las derivadas en las funciones vectoriales. La derivada de F1 en la dirección U, para poder derivar f en la dirección de u, ¿sí? Acá no es x, y, z, porque lástima que borré el dibujo, ¿no? Pero había derivado en la dirección del eje u y la dirección del eje b. El dominio no es x, y, es u y b. Entonces las derivadas parciales son en la dirección de u y en la dirección de b. Esto me dice a mí que yo tengo que derivar, para derivar f, así lo voy a escribir, chicos, lo voy a escribir diferente. Para derivar f en la dirección de u, esto será la derivada de f1 en la dirección de u, la derivada de f2 en la dirección de u y la derivada de f3 en la dirección de u, que era lo que trataba de explicar recién. Para derivar a f tengo que derivar componente a componente. Toda derivada de una superficie es direccional. Las derivadas en las direcciones de los ejes del dominio, de u y de b, se conocen como derivadas parciales. Cuando ustedes estudiaban esto en cálculo 2, las derivadas parciales eran en x y en y, porque las variables del dominio eran x e y.
En este caso, como las variables del dominio son U y B, las derivadas parciales son en U y B. ¿Y cuál sería la... No sé por qué lo puse en una fracción. Ahí. Este era 3. ¿Y cómo sería la derivada direccional en función de B? Es decir, la derivada parcial de f en b. Bueno, sería la derivada de 1 en la dirección de b, la derivada de f2 en la dirección de b y la derivada de f3 en la dirección de b. Esto se podría expresar de manera matricial, así. ¿Cómo sería la derivada total de la función? Lo que se llama el diferencial total, se le dice a veces, ¿no? El diferencial total de la función. Bueno, eso, esperen porque no sé por qué me toma ahí. Esto. Este diferencial total yo lo puedo expresar como una matriz. Al revés. Ahí, donde acá voy a tener esta componente, acá voy a tener esta componente, acá voy a tener esta componente viene acá, esta viene acá, y esta viene acá. Y esta es una matriz, ¿sí? Esta que está acá en términos enésimos, yo acá la puse para U y para B, es lo que se suele denominar la matriz jacobiana. ¿Suena eso de análisis 2? La matriz jacobiana en análisis 2 es de 2 por 2, porque se deriva en X y en Y, ¿no? Cada componente en X y cada componente en Y conforman la matriz jacobiana de las derivadas, ¿no? Que son las derivadas parciales. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de la derivabilidad? Bueno, que la derivabilidad se arrastra hacia la suma, el producto por un escalar, el producto escalar y el producto vectorial. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo dos funciones vectoriales, derivables, su suma es derivable, su producto escalar es derivable, su producto vectorial es derivable, y el producto entre una función derivable y una función escalar derivable es derivable. Y las reglas de derivación son las que conocemos, ¿no? Es distributiva respecto a la suma, los escalares salen de la derivada si fuese un escalar, ¿no? Si h es una función, no, hay que aplicar la regla de producto, tanto para el producto por un escalar, como para el producto escalar, como para el producto vectorial. ¿Sí? Las reglas de derivación son las que conocemos. ¿Por qué no está la derivada del cociente acá? Bueno, obviamente porque no existe la división entre vectores, así que no tiene sentido. Bien, me voy a detener un cachito acá, a ver, voy a pausar un segundo la grabación. Bien, y vamos a ver un ejemplo. Tomemos una curva paramétrica de dos parámetros, ¿sí? Una representación paramétrica o biparamétrica, una f de v. Para que sea una función vectorial, tiene que tener tres componentes, y cada componente debe tener a u y a b como variables. Es decir, al azar, ¿no? 2u más b puede ser la primera componente, u cuadrado puede ser la segunda componente, y digamos, no sé, u al cubo menos b cuadrado, la tercera componente. Siendo, a ver, no sé, el dominio de f podría ser R2 tranquilamente, ¿no? No tenemos restricciones. A veces esto se escribe, en vez de escribirse así, nosotros el dominio decíamos T pertenece a, cuando poníamos el dominio, bueno, acá a veces se escribe U y B pertenece, en este caso, a R2, o podría ser, no sé, podría pertenecer a, por ejemplo, el intervalo 2, 3 para U. A ver, lo podemos definir así. U pertenece a 2, 3,
y B pertenece a R, por ejemplo. ¿No? Hay un dominio para U y un dominio para B. Si esto lo podemos acotar o lo podemos expresar de manera más directa y más sencilla, lo hacemos. Espero no estarlos mareando. Lo que quiero decir es que hay un dominio para U y un dominio para B. Y eso básicamente es qué valores puede tomar U y qué valores puede tomar B. Si U y B no tienen restricciones, bueno, lo escribo así, me parece que es claro y que lo podemos ver. Bueno, ¿cuándo se rompería la continuidad de cada una de estas componentes? A ver, yo analizo 2U más B y me pregunto si es continuo. Bueno, tenemos que pensar a 2U más B en términos de si estas cuentas pueden existir o no existir. Si esto fuese así, bueno, creo que todos se dan cuenta que esa componente no es continua cuando U es 0. Entonces, f de U y B no sería continua en U igual 0. En ningún valor que tenga la estructura 0b, esa función sería continua. Ahora, si esta componente es U más B, ahí ¿cuándo es discontinua esta función? Bueno, cuando U es opuesto de B, es decir, si, me escribo abajo, si U es igual a menos B, la función es discontinua. ¿Se entiende a dónde voy? ¿No? Fíjense que es una parte más intuitiva. Yo no me quiero. O sea, esto no es un curso de cálculo vectorial, es un curso de geometría. Entonces, no quiero hacer un desarrollo demasiado teórico al respecto. Pero si sabemos analizar la continuidad, bueno, tenemos que poder darnos cuenta cuando las componentes son o no son continuas. Para no entrar en tanto lío, vamos a trabajar con esto, que vemos que esto es continuo. Esto directamente tiene una sola componente, así que es continuo, y esto también es continuo, ¿no? Porque todas estas cuentas existen. Si acá tuviésemos una raíz cuadrada, bueno, ya tendríamos que pedirle a U y B, ya sería una inecuación, ¿no? Sería un sector del plano cartesiano. Después vamos a hacer más dibujos y vamos a ver si eso queda un poquitito más claro. Yo a lo que quería llevar es a la derivada. Bueno, acá tenemos la derivada, que hay que hacerla de f en una dirección. Bueno, la derivada de f en la dirección de u, que es lo que se conoce como la derivada parcial en u, la vamos a obtener derivando esa expresión en términos de u. Esto lo tenemos que derivar en términos de u. Esto lo hicieron en cálculo 2, en análisis matemático 2. Si yo esto lo derivo en términos de u, si u es la variable de derivación, b es una constante. Entonces, la derivada de esto que está marcado en celeste se distribuye respecto a esta suma. La derivada de 2u respecto de u es 2. Y la derivada de b respecto de u es 0. Porque no contiene u como variable. La derivada de u cuadrado en términos de u es 2u. Y la derivada de esto que está acá, de la tercera componente en términos de u, es 3u cuadrado. ¿No fui? 3u cuadrado menos 0, porque b es una constante. Esta es la derivada parcial de f en términos de u. Si esta es la notación usual, esto, acá en estas componentes a veces se usa esta notación de d, es decir, esta parte, se podría escribir esto derivado en función de u con las d, pero la forma más usual de escribirla, que solemos tener, es f con la u abajo así. No, esta es una notación más cómoda para escribir y seguramente ustedes también la van a adoptar porque es mucho más práctico que andar haciendo el rulo de derivada vectorial. Entonces esta es la notación así, no, así. F derivado con la u chiquitita abajo, sin el paréntesis, ¿no? Como subíndice la u, indicando que es una derivada en términos de u, así o incluso así, ¿no? Como lo quieran poner. ¿Cuál es la derivada en la dirección? Esto se va,
ahora vamos a recalcular, en la dirección de B, es decir, sí. Bueno, ahora tengo que derivar en términos de B, quiere decir que ahora U es constante. 2 por U es una constante, la derivada de la constante es 0, la derivada de B es 1, en términos de B. La segunda componente, que es U cuadrado, no tiene B, así que se considera una constante, la derivada de una constante es 0. Y para la tercera componente, que hay que distribuir respecto de la resta, la derivada de U al cubo es 0, y la derivada de menos B cuadrado es menos 2B. Y ahí lo que obtuve son las dos derivadas direccionales, en la dirección de U y en la dirección de B, que es lo que se conoce como las derivadas parciales. ¿Está bien? Tanto la curva, que vimos que es continua, como sus derivadas son continuas. Esto es continuo y esto es continuo también. Esto en términos de U y de B es continuo, y esto en términos de U y de B es también continuo. Bueno, un ejemplo de derivación, solamente para que lo tengan presente. Esto nos vamos a cansar de derivar, ¿sí? Es muy importante que deriven bien, porque un error de derivación va a arrastrar errores hacia todo el estudio posterior, así que es muy importante que deriven con atención.